Gracias por permitirme compartirles este proyecto que realicé durante mi estancia de doctorado. Y para entrar en contexto, de manera de introducción, el canal TRPV5 pertenece a la familia de receptores de potencial transitorio que vemos aquí, que es una extensa familia de canales iónicos. Dentro de la subfamilia de tipo vaniloide se expresa TRPV5 y TRPV6. Estos dos canales tienen una característica muy peculiar dentro de la subfamilia y es que son altamente selectivos a calcio. Y esto es importante porque se expresan particularmente en tejidos donde fungen como receptores que permiten la reabsorción de calcio. TRPV6 a nivel del intestino y TRPV5 se expresa en las células apicales que recubren el túbulo contorneo distal y el túbulo colector de la nefrona. TRPV5 es responsable de que reabsorbamos alrededor del 15% del calcio en nuestro organismo. Y bueno, en el laboratorio utilizamos una técnica que se conoce como patch clamp o fijación de voltaje en microáreas de membrana. Y entonces imaginamos que la célula es un circuito eléctrico, la membrana funge como un capacitor y los diferentes canales iónicos expresados en ellas van a ser resistencias variables. Entonces nosotros podemos, mediante controlar el voltaje que metemos en esa membrana, ver unas corrientes iónicas, lo que vemos aquí. Estas son muestro con corrientes iónicas representativas de TRPV5. Otra característica importante de TRPV5 es que es un rectificador entrante. Esto es decir, eh, ok, muchas gracias. ¿Este? Ok, gracias. Bueno, aquí podemos ver una corriente representativa de los canales TRPV5. Otra característica importante de estos canales es que son rectificadores entrantes. Esto quiere decir que al canal le gusta pasar iones en potenciales de membrana negativos y es una condición que les ayuda a ser importantes en esta reabsorción de calcio porque en potenciales de membrana en reposo el canal permite la entrada de calcio. Bueno, aquí muestro corrientes representativas del canal en diferentes concentraciones iónicas. Aquí podemos ver más a detalle la rectificación del canal y vemos que a potenciales negativos el canal no se abre. De igual forma, cuando vemos registros de canal unitario, podemos observar que aumentan las aperturas y la frecuencia de aperturas cuando los potenciales son negativos. En el laboratorio utilizamos diferentes configuraciones de electrofisiología. Aquí muestro las que existen, que son cell attach, inside out, whole cell y outside out. Todos los registros que mostraré a continuación están hechos en configuración outside out, en la cual expongo el parche de membrana de la forma extracelular a una solución de registro que podemos intercambiar fácilmente. Antes de entrar en los resultados, quiero compartirles por qué llegamos a la conclusión de que TRPV5 podía ser regulado por mentol. Bueno, en el laboratorio el doctor trabaja con canales de corales y en uno de estos experimentos clonaron un canal parecido, análogo al TRPV5 de humano, y es así como en la fisiología del coral tiene una relevancia importante el uso de mentol. En el momento que hubo que hacer controles para comparar las corrientes de mamífero con las corrientes de coral, nos dimos cuenta que en el canal de mamífero también había una inhibición clara del mentol. Y eso fue lo que nos llevó a seguir todo este proceso experimental para conocer a detalle el mecanismo molecular de inhibición del mentol. Inicialmente caracterizamos el bloqueo de mentol en corrientes macroscópicas, es decir, en células que expresaban muchos canales iónicos, y es lo que vemos aquí. Estas son corrientes representativas como las que mostré anteriormente del canal TRPV5. Estas son corrientes de sodio y esta corriente la expusimos a 100 micromolar de mentol, donde vemos claramente una inhibición de la corriente. Posteriormente es mucho más detallado ver la relación corriente-voltaje en las concentraciones crecientes de mentol, donde vemos claramente que disminuye la corriente en función del incremento de mentol.
Este es un trazo representativo que nos permitió evaluar el bloqueo de mentol a tiempos largos. Es un pulso que va de -100 a 50 milivolts y a partir de esto pudimos exponer en tiempos largos el canal al mentol. Aquí hay un curso temporal donde vemos el incremento, la disminución eh, de la corriente del mentol en función del aumento en las concentraciones. 3 milimolar resultó ser una concentración saturante y finalmente la curva dosis-respuesta estuvo alrededor de 100 micromolar. Una vez que obtuvimos estos datos y caracterizamos a nivel macroscópico la inhibición de TRPV5, queríamos ver el mecanismo molecular de inhibición, para lo cual hicimos registros de canales unitarios, es decir, un solo canal registrado en un parche de membrana, que es lo que vemos aquí. Este es un trazo representativo del canal sin exposición al mentol, y estas son concentraciones crecientes de mentol de 500, 1 y 3 milimolar. Podemos observar claramente que disminuye la apertura del canal y se promueven los tiempos cerrados del canal. Cuando hacemos un histograma de las amplitudes de esas aperturas, podemos ver que no hay cambios variables. El canal se encuentra abierto a más o menos a 9 picoamperes. Y finalmente, si nosotros tomamos todos esos tiempos abiertos y cerrados, medimos su duración, hacemos un histograma, podemos ajustar una serie de variables exponenciales que nos van a permitir tener componente rápido, lento y largo, que es lo que vemos aquí. Y para no explicar más a detalle esta parte, quiero que noten que con el incremento de las concentraciones de mentol, los histogramas se desplazan hacia valores más largos. Esto nos estaría hablando de que es un inhibidor lento del canal TRPV5. Después, a partir de ajustar estas variables exponenciales a logaritmos de tiempos abiertos y cerrados, podemos obtener una constante de tiempo. Y esta constante de tiempo la podemos ajustar a las concentraciones de mentol. Y también lo que quiero que noten es que el componente lento incrementa conforme incrementa la concentración de mentol, lo cual reafirma el hecho de que el mentol es un bloqueador lento de TRPV5. Cuando vemos el logaritmo de los tiempos abiertos, que es este, no hay cambios significativos y tampoco en las constantes de tiempo. Este proyecto estuvo a cargo, en colaboración con la doctora Vera Moisenko Babel en la Universidad de Pensilvania, donde su alumno de postdoctorado, el doctor José, resolvió la estructura de TRPV5 unido mentol mediante criomicroscopía electrónica. Esta es una técnica muy novedosa que nos permite ver a detalle atómico las interacciones de una proteína unida a un ligando. Y bueno, esta es la metodología que se siguió. El canal se reconstituyó en nanodiscos. Posteriormente se congeló cerca de -100 grados centígrados. Se hicieron pasar unas de electrones que toman miles de imágenes de diferentes ángulos de la proteína. Y después se hace un procesamiento extenso de datos para obtener una estructura tridimensional donde pudimos ver la densidad de mentol dentro del poro de TRPV5. TRPV5 es un tetrámero. Entonces imaginemos que hay 4 subunidades unidas y dentro de ellas está el poro. Encontramos una densidad de mentol dentro del poro. Viendo el mentol, viendo el TRPV5 desde arriba, podemos observar esta pequeña densidad y aquí ya vemos solamente el canal hasta cierta forma partido a la mitad, solamente el poro, donde exponemos la configuración de mentol unido a PIP2, su forma abierta, que es unida a PIP2, su agonista principal, sí, su agonista principal, y la forma APO, que es el canal cerrado. Aquí vemos un perfil del poro, donde claramente la estructura que se une a mentol, que es esta, disminuye el radio cuando se encuentra unido el ligando
a comparación de cuando el canal se encuentra abierto. Es Metodológicamente es difícil ver las interacciones del mentol porque es una molécula muy pequeña. Entonces, eh, nosotros asumimos que el mentol se une a dos triptófanos que se encuentran en la posición W583. Uno se une al hidroxilo y el otro hace interacción con el grupo indol. Y esa interacción es la que creemos que produce la inhibición. Aquí vemos otras conformaciones del mentol unido al TRPV5. Y entonces, a partir de este resultado, nosotros pudimos obtener un sitio, el sitio de unión del mentol, el cual nos permitió realizar una mutante puntual en la posición W583, la cual cambiamos el triptófano por una glutamina. Realizamos nuevamente registros electrofisiológicos a nivel macroscópico. Lo que estamos viendo aquí es whole cell, toda la célula registrada, y podemos apreciar que la exposición de estas células a eh, 3 milimolar de mentol no es comparable con el wild type. Es decir, la inhibición CB es menor respecto al grupo wild type. Cuando hacemos la curva dosis-respuesta, vemos que la curva se recorre hacia concentraciones mucho más grandes, lo cual quiere decir que la afectación de ese sitio es importante para la interacción de mentol y por tanto para la inhibición de TRPV5. Hicimos también registros de canal unitario para ver a detalle si había o no un bloqueo en las corrientes unitarias de TRPV5. Como vemos aquí, no hay diferencias significativas en las aperturas. Tampoco hay diferencias grandes en las constantes de tiempo, ni lo que sí hay una disminución en la amplitud de la corriente de los canales unitarios. Posteriormente, a partir de dinámica molecular, encontramos otro sitio. Dentro del poro también, que se encuentra 8 residuos arriba de la W583, que es la isoleucina 575, la cual también hicimos mutagénesis dirigida y la intercambiamos por una serina. Es interesante apreciar que también la mutación de este residuo provocó una disminución en el efecto inducido por mentol, como vemos en el trazo representativo A y en el curso temporal. Después hicimos una doble mutante para mutar tanto la isoleucina 575 como la W583. Y en la doble mutante vemos que el efecto se abate completamente. El mentol ya no produce ningún efecto inhibitorio sobre TRPV5. Y bueno, este es un resumen de las mutaciones que realizamos comparadas con el wild type, donde podemos apreciar que la doble mutante abate completamente este efecto. Estos datos sugieren que el sitio de interacción del mentol es el AW583 y también mediante dinámica molecular hay interferencia del residuo isoleucina 575. Y bueno, eso sería todo. Agradezco mucho la excelente asistencia técnica de la doctora Gisela Rangel, la colaboración de la doctora Vera Moisenko Babel y su alumno de postdoctorado José, y bueno, la invaluable aportación de mi tutor de doctorado, el doctor León Islas.